Veamos lo que son líneas paralelas. Las líneas paralelas son líneas que van en la misma dirección y nunca se juntan. Pueden ser así, así, o pueden ser así, o en fin, puede tomar cualquier dirección, pero nunca se van a juntar. Son paralelas. Una línea secante es la línea que intersecta a una o más líneas. Por ejemplo, esta es una línea secante. Está intersectando a una línea. O puede intersectar ambas líneas. Aquí tenemos dos líneas paralelas y una línea secante. Aquí tenemos un ángulo, aquí otro y otro más. Aquí igual, tenemos 4 ángulos y aquí 4 ángulos, 8 ángulos en total. Determinemos cuáles son los ángulos iguales. Los ángulos son iguales cuando son ángulos correspondientes. ¿Y cuáles son ángulos correspondientes? Pues estos que están en la misma posición. Si se dan cuenta, este ángulo está en la misma posición que este ángulo y por lo tanto son iguales. Fíjense. Si te das cuenta, estos ángulos son iguales. Entonces, si este ángulo es igual que este ángulo, o sea, el ángulo 2 es igual que el 6, entonces también el ángulo 1 es igual al ángulo 5. También el ángulo 3 con el ángulo 7 también son correspondientes y por lo tanto son iguales. El ángulo 4 con el ángulo 8 también son iguales. Bien, veamos otra clasificación de ángulos. Los ángulos opuestos por el vértice indica que este ángulo de aquí con este ángulo de aquí son iguales, porque son opuestos. Eso indica de que el ángulo que está aquí con este ángulo también son iguales. Por lo tanto, podemos decir que el ángulo 1 y el ángulo 4 son iguales. El ángulo 2 y el ángulo 3 también son iguales. El ángulo 5 y el ángulo 8 son iguales. Y el ángulo 6 con el ángulo 7 son iguales, por ser opuestos por el vértice. Veamos otra clasificación de ángulos iguales. Ahora tenemos los ángulos iguales alterno-interno. Alterno porque uno está aquí y otro está en forma alterna. Interno porque están dentro de las dos líneas paralelas, no están afuera, están adentro, por eso se le llama interno, están en forma interna, están dentro. Ahora, tomando como idea que este ángulo y este ángulo de acá es correspondiente y ambos son iguales, y este es igual a este por ser ángulos opuestos, concluimos que este ángulo y este ángulo son iguales. Por lo tanto, el ángulo 3 con el ángulo 6 son iguales. Y también podemos deducir que el ángulo 5 con el ángulo 4 también son iguales. ¿Por qué? Porque el 5 con el ángulo 1 son correspondientes y 1 es el ángulo opuesto con el ángulo 4. Así que 5 y 4 son iguales. Y son internos porque están dentro de las dos líneas paralelas. Veamos otra clasificación de ángulos. Ahora tenemos el ángulo alterno-externo. Externo porque están fuera de las dos líneas paralelas. Fíjense, interno es dentro de las líneas paralelas. Externo están afuera, afuera. Por eso se llama externo. Y alterno porque alternan. Acá hay un ángulo y este es un ángulo alterno. Ahora, ¿por qué son iguales? Porque este ángulo y este ángulo de aquí son correspondientes. Y su opuesto de este ángulo es este. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces, el ángulo 2 con el ángulo 7 son iguales. Y deducimos que el ángulo 1 con el ángulo 8 también son iguales. Bien, eso es todo.